Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco mucho su participación al diplomado Lesiones nerviosas de la mano y del plexo braquial con el módulo Lesiones comprensivas del nervio radial, muñeca y mano, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo desde Bolivia. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda que mantengan apagadas sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Gabriela García desde Bolivia. Vamos con el tema de lesiones compresivas del nervio radial. Entonces, vamos empezando hablando sobre qué son las neuropatías compresivas, ¿no? Estas se van a producir por una lesión de un nervio periférico que puede afectar tanto la función y la estructura debido a que está produciendo una compresión externa a su paso por el hueso. Pueden ser músculos largos o estructuras de tejido fibroso, ¿no? Entonces, estas neuropatías van a ir de un carácter agudo, va a ser intermitente y posteriormente va a ser crónico. ¿Cuáles van a ser estas causas de este tipo de compresiones? Puede ser una fibrosis o cicatrices a este nivel, pueden ser lesiones inflamatorias, que haya una inflamación de algún tendón que puede estar comprimiendo, ¿no? Pueden ser neoplasias, ya sea benignas o malignas, pueden ser un edema por flujo hormonal, ¿no? Por influjo hormonal. Dentro de la clínica tenemos, ¿no? Que puede ser, vamos a tener síntomas motores, por ejemplo, una paresia, una atrofia. A nivel sensitivo, el paciente experimentará dolor, parestesias, ¿no? Hiperestesias o hipoestesias, además de anestesia. También podemos encontrar que el paciente va a tener arreflexia muscular profunda. Puede existir hiperexcitabilidad de la unidad motora, es decir, que pueden existir calambres a este nivel o incluso fasciculaciones. Vamos dentro de la fisiopatología, vamos a ver que puede dividirse en dos, ¿no? Leve, moderada y grave. En relación a leve moderada, vamos a ver que se debe a una conducción anómala y un bloqueo temporal de estos nervios. En el grave, vamos a ver que va a existir invaginaciones en las capas de mielina. Entonces puede existir mielonolisis y axolisis, ¿no? Esto va a producir una degeneración walleriana, es decir, el nervio va a estar sin conducción, no va a realizar la conducción que requiere. Recordemos histología, ¿no? Del nervio para saber cómo es que esto funciona, porque la importancia de esta. Entonces sabemos nosotros que tenemos un paraneuro, que es esto, ¿no? Que es la parte más externa del nervio, que se llama paraneuro. Luego tenemos al epineuro, que es externo. En esta zona, entre estas dos, vamos a tener a la zona paraneural o suparaneural. En esta zona vamos a ver que hay vasos, ¿no? Hay vasos que lo van a cubrir. Y por dentro de eso tenemos al epineuro, que es interno, que va a rodear aquí el perineuro, que va a rodear a los endoneuros, ¿no? Estas fibras, esas pequeñas fibras. Y dentro de estas vamos a encontrar lo que son los axones, ¿no? Recordemos que esto es un fascículo, todo esto es el nervio, ¿no? Muy bien. Hablando de lo que es el síndrome del túnel radial, vamos a recordar la anatomía de este nervio, ¿no? El nervio radial se origina a nivel cervical de las raíces C5, C6, C7 y T1, ¿no? Que es el fascículo posterior del plexo braquial. Veamos aquí, ¿no? C5, C6, C7, T1 y estos van a formar el fascículo del tronco posterior, ¿no? De este tronco posterior es que nace el nervio radial, que lo tenemos aquí en color amarillito, ¿no? Y de aquí va a nacer y se va a ir por medio de la axila, ¿no? Va a ir
va a dar una vuelta y se va a ir a la región dorsal de la mano y va a cubrir todo, va a inervar todo lo que es la región dorsal de lo que es el antebrazo y una parte de la mano. Y vemos todos los músculos que son inervados por el nervio radial. Hablando del túnel radial, vamos a ver cómo está conformado este. Primero vamos a ver la parte ósea, ¿no? Sabemos que en esta zona tenemos al hueso radio y al hueso cúbito, ¿ya? Entonces estos dos huesos van a conformar parte del túnel radial. Tenemos también los músculos. ¿Qué músculos tenemos? Tenemos al músculo supinador, al músculo braquiradial, mis disculpas, vamos continuando, ¿no? Entonces, el túnel radial está conformado por una parte ósea que está conformada por lo que es el radio y el cúbito. Y en relación a los músculos, tenemos al músculo supinador, ¿no? Al supinador, al brachiorradial, que van a formar el techo. Estos dos músculos forman el techo de este túnel, ¿no? Y lo que van a formar el piso, por así decirlo, son el músculo pronador redondo, el pronador cuadrado y el ligamento colateral radial del codo. Entonces, todos estos van a conformar el piso y el supinador y el braquio radial el techo. A su vez, tenemos que los huesos van a estar por debajo. ¿Y cuál va a ser el contenido de este túnel? Vamos a tener al nervio radial y a la arteria radial. Como estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tenemos el nervio radial, aquí tenemos a los músculos, ¿no? Aquí igual. Aquí estamos viendo que también está la arteria, ¿no? En relación a la etiología, ¿no? A las causas, debemos sospechar en pacientes de edad, de mediana edad, ¿ya? Vamos a sospechar en este tipo de pacientes. También podemos sospechar en personas con trabajos de elevación de pesos, es decir, que manejan muchas cosas pesadas con las manos o que tienen, por ejemplo, personas que trabajan en los mercados, por ejemplo, estas personas tienden a cargar cosas muy pesadas con las manos y suelen caminar con estos objetos pesados. Esto va a producir a manera de un resorte que los huesos del carpo, con lo que son el cúbito y el radio, vayan haciendo una ligera extensión entre estos, ¿no? O sea, una flexión, como si fuera un resorte. Y esto puede producir que existe este tipo de problemas, ¿no? También a nivel del codo. Entonces, en este tipo de pacientes, dependiendo del tipo de trabajo que tienen, hay que tener en cuenta este tipo de patología. El lugar más común de compresión de este nervio, bueno, es el nervio radial da una rama que es el nervio interoso posterior, ¿no? Entonces, este es el que tenemos un lugar muy común de la compresión, a lo que llamamos el síndrome, que es a nivel del ligamento de Force, ¿ya? Después lo vamos a ver el ligamento de Force. Otras causas pueden ser la compresión por lo que es la arcada vascular de Henry o en el interior del túnel. Ya. Dentro de la clínica, en este tipo de patología en síndrome del túnel radial, vamos a encontrar que nuestro paciente va a tener dolor en la cara anterior del codo, ¿ya? En el borde radial, a unos 5 centímetros de lo que es el epicóndilo. Este dolor va a empeorar con lo que es la palpación sobre el músculo supinador de la muñeca, ¿no? Esto en máxima supinación. Y por el contrario, el dolor va a mejorar cuando haga la pronación de la muñeca, ¿ya? Entonces tenemos en cuenta esto. Y bueno, vamos a alejar al nervio de la zona comprimida, ¿no? Para localizar correctamente este punto doloroso y poder discernir entre los otros puntos de gatillo por otro tipo de causas, tenemos a Loeb, que publicó la regla de los 9.
Ya esto en función a lo que los puntos en donde se localice el dolor debemos sospechar de un cuadro u otro tipo de cuadro. Entonces, veas en la imagen, tenemos numeritos que se van poniendo en lo que es en la región del antebrazo, donde inicia el antebrazo, ¿no? Que sería la flexura del codo. Entonces, vamos poniendo los números, así, ¿no? Vamos imaginando los números. Vamos a ver que los puntos que se ven de color rojo son los puntos de gatillo para el síndrome de túnel radial, el punto 1 y punto 2. Cuando nosotros hacemos la presión de estos lugares, el paciente va a sentir dolor a ese nivel. Cuando hace los movimientos de pronosupinación, va a sentir ese dolor. ¿Ya? Luego tenemos el punto 5 y 6, que son puntos gatillo pero para el síndrome del pronador. Esto para poder discernir si bien es un síndrome de túnel radial o es un síndrome del pronador. ¿Ya? Para hacer la diferencia. Y bueno, los puntos 3, 4, 7, 8 y 9 son puntos de control, ¿no? Entonces, estos pacientes suelen presentar un dolor en esta zona durante las maniobras en extensión de la muñeca, ¿no? Y aquí tenemos un signo característico en lo que es el síndrome del nervio radial, ¿no? Aquí vamos a ver el signo de la mano caída, este tipo de pacientes. Sabemos que la inervación del nervio radial va a ser en lo que es el dorso, de lo que es el antebrazo. Es por eso que en los músculos extensores, es por eso que este tipo de pacientes, como hay una afectación del nervio radial, no pueden hacer la extensión, entonces predominan los flexores. Entonces, por eso el paciente llega a tener el signo de la mano caída. Respecto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que, bueno, dado su baja incidencia, su cuadro clínico es poco florido y hay una ausencia de pruebas diagnósticas que confirmen la presencia o no, ya sea de un síndrome de túnel radial, ¿no? Entonces, entre las causas de dolor para hacer un diagnóstico diferencial, podemos sospechar de que sea una epicondilitis, puede ser una plica sinovial intraarticular a nivel radiocapitelar, puede ser una artrosis radiocapitelar, puede ser lesiones del plexo braquial, ¿no? Y no así solo del nervio radial, ¿no? Un síndrome del túnel, claro que es el diagnóstico. El tratamiento, bueno, el objetivo de nuestro tratamiento, precisamente el paciente lo que va a querer es aliviar el dolor, ¿no? Y que vuelva a hacer sus actividades físicas como solía hacerlas anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer el tratamiento va a ser conservador, ¿no? Basado en, en hacer la inmovilización de la extremidad, administrar o darle AINES, principalmente vía oral, ¿no? Ahora si es muy fuerte, podemos darle intramuscular, ¿no? También debemos hacer la modificación de las actividades que este paciente realiza. Si le vamos a dar los AINES y ya no le duele, el paciente vuelve a hacer los mismos trabajos que realiza, esto no va a calmar, ¿no? Va a volver y hasta que se va a volver, como les decía, de un carácter agudo, va a volverse intermitente hasta volverse crónico. Entonces es importante explicar al paciente que debe modificar sus actividades. También vamos a pedir que haga una rehabilitación supervisada, es decir, hacer fisioterapia, principalmente para que recupere la movilidad, la fuerza, el tonotrofismo de lo que son los músculos extensores, ¿no? El tratamiento quirúrgico solo debe ser contemplado en ausencia de la mejoría, ¿no? Entonces hacemos todo esto, hacemos las medidas conservadoras, damos tratamiento, pedimos fisioterapia a nuestro paciente y a pesar de eso no funciona, entonces recién podemos pensar en un tratamiento quirúrgico. La cirugía se va a basar en qué? En la descompresión de lo que es el nervio radial a través de lo que es el túnel radial. Ahora vamos a hablar del síndrome del nervio interóseo posterior, ¿ya? Entonces, en este caso, la clínica de este nervio interóseo posterior, que es una rama del nervio radial, vamos a ver que en este síndrome van a predominar manifestaciones motoras y no tanto el dolor. En este paciente no va a haber mucho el dolor, sino más las molestias motoras. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? No, vamos a encontrar los lugares más frecuentes, primero de compresiones de este síndrome, van a ser entre los músculos braquial y brachioradial, ¿no? La comprensión por la arcada vascular de Henry, la compresión en la entrada de la arcada de Force, ¿no? Que es el lugar más frecuente. Recordemos que el arco de Force es una estructura anatómica en el codo que puede estar relacionada
con las lesiones compresivas, ¿no? Este ligamento pasa por encima del nervio radial en el codo y puede comprimirlo si hay algún tipo de lesión o inflamación en la zona, ¿ya? Recordemos eso. También puede ser por la compresión a la salida de la parte distal del músculo supinador. Y otras causas locales pueden ser lipomas, pueden ser gangliones articulares del codo, puede existir un panus reumatoideo, condromatosis del codo, ¿no? Entonces recordemos que el nervio interóseo posterior inerva la musculatura extensora y supinadora de la muñeca y de los dedos, excepto del músculo extensor radial largo del canto. Entonces, en este síndrome, el paciente lo que va a hacer van a ser problemas motores, no tanto se va a quejar del dolor. Aquí vemos, ¿no? En la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Se caracteriza por una debilidad para la extensión de los 5 dedos. No va a poder hacer la extensión, ¿no? La extensión de la muñeca va a ser, pero con desviación radial mantenida. Entonces, vamos a intentar que el paciente haga la extensión de la muñeca, pero va a haber siempre una desviación radial, ¿no? Así como estamos viendo en la imagen. Dentro del diagnóstico diferencial, bueno, vamos a descartar causas de impotencia para la extensión de los dedos, como pueden ser una lesión del plexo braquial, lesiones traumáticas múltiples en los tendones, puede ser por una tendinitis, ¿no? Ahora vámonos al síndrome de la rama superficial del radial. Esta también es una de las ramas del nervio radial, ¿no? Entonces, este último va a transcurrir distalmente justo por debajo del músculo brachioradial, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, justo por debajo de lo que es el brachioradial, hasta 9 centímetros próxima de lo que es la estiloides radial, ¿no? Y sus ramas finales nos van a dar a los nervios digitales dorsales, que están aquí, ¿no? Aquí, los digitales dorsales que van a recoger toda la sensibilidad del dorso del primer, segundo y tercer dedo de la mano proximal, ¿no? A las articulaciones interparantes. El lugar más frecuente de compresión es en el borde posterior del músculo brachioradial, donde el nervio va a pasar en un plano profundo a un plano subcutáneo. Sabemos eso, ¿no? Se va a ir el plano profundo y va a irse hasta subcutáneo. No puede existir causas intrínsecas para la aparición de dicho síndrome, es decir, que no se sabe. Puede ser, por ejemplo, uso de relojes, pulseras muy apretadas a este nivel, que pueden producir el síndrome de la rama superficial, ¿no? Aquí, a este nivel que use pulseras, que use el reloj muy apretado, entonces eso puede producir, eso puede ser una causa extrínseca, ¿no? De que existe el síndrome de la rama superficial del radial. Otras causas pueden ser tumoraciones en el antebrazo o por un trauma que haya ocurrido a ese nivel. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, se caracteriza por existir parestesias irradiadas en el dorso del primer y segundo dedo. Entonces va a tener esos problemas, va a tener pequeñas parestesias a nivel del dorso del primer y segundo dedo, ¿ya? Entonces va a afectar lo que es el compartimiento dorsal, ¿no? Y esta puede confundirse con lo que es el síndrome de Carvalho, ¿ya? Una prueba diagnóstica útil es el signo de Tinel positivo. Sabemos que el síndrome de Tinel positivo utilizamos para el síndrome de Carvalho. Diagnóstico, ¿no? Para todos estos, bueno, va a ser, para hacer su diagnóstico más va la clínica, aunque específicamente uno de estos, cada uno de estos nervios no va a tener un diagnóstico, una prueba diagnóstica específica, ¿no? El tratamiento, bueno, va a ser espontáneo, los pacientes se van recuperando con el tiempo, entonces lo que se les dice, ¿no? Los primeros meses se les dice white and see, ¿no? Como primera línea del tratamiento tenemos el reposo y el uso de antiinflamatorios, ¿no? ¿Qué significa what and see? Esperar y ver, eso es lo que le decimos, ¿no? A nuestro paciente, que espere y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando. Como primera línea del tratamiento le vamos a decir que a reposo, uso de antiinflamatorios están indicados, previamente indicados por el médico. No podemos dar antiinflamatorios
para que desinflame esta zona, si es que existe alguna inflamación, ya sea por un golpe o que haya dormido mal, puede ser incluso una tendinitis que esté haciendo la presión de esto, ¿no? También es importante remarcar que el paciente debe evitarse elementos a este nivel de la muñeca que pueden provocar este tipo de síndromes. El tratamiento quirúrgico se recomienda en pacientes que ante la ausencia de la mejoría o no mejoren a pesar de que le demos tratamiento, como les decía, incluso la fisioterapia no mejoran, entonces recién podemos hacer un tratamiento quirúrgico, aunque muy pocos pacientes llegan a tratamiento quirúrgico. Aquí están. Bueno, vamos hablando de otro tipo de causas que pueden provocar este tipo de dolores, ¿no? Neuropatía del nervio radial, lesiones cerradas, vamos viendo. Puede ser una parálisis de la muleta, así se llama, ¿ya? Es una pérdida temporal o permanente de lo que es la sensibilidad o del control muscular. Esto va a estar ocasionado, ¿por qué? Por la presión producida por la muleta sobre el nervio radial. Recordemos que el nervio radial va a salir de lo que es la parte de la axila, ¿no? Entonces, al comprimir mucho, esto puede producir una parálisis, una pérdida temporal, incluso en algunos casos permanente de la sensibilidad de los músculos que son inervados por el nervio radial. Tenemos esta otra lesión por torniquete, ¿no? Recordemos que un manguito hemostásico colocado demasiado ajustado, muy angosto por un tiempo muy prolongado, también podría producir una lesión del nervio radial en el canal de torsión. Parálisis postanestésica también, ¿no? Sabemos que el mecanismo es una presión sostenida y prolongada sobre la cara externa del brazo durante una intervención. Les pedimos a nuestro paciente que sostenga de esa manera, entonces eso puede producir, posterior a la anestesia, que haya una lesión a nivel del nervio radial. También pueden ser lesiones asociadas a fracturas o a luxaciones, ¿no? Pueden ser lesiones bajas, ¿no? Estas se producen normalmente heridas en el dorso de lo que es el antebrazo y van a tener una pérdida de la extensión de los dedos y del pulgar, ¿no? Una pérdida en la abducción del pulgar, pérdida en la extensión del cúbito, de la muñeca, parálisis cubital posterior, y van a presentar también lo que es una anestesia en el dorso de la mano y del pulgar. También puede existir lesiones intermedias, ¿no? Estas por heridas en lo que es el pliegue bicipital externo o por fracturas supracondyles, ¿ya? Los síntomas de estas lesiones se le puede agregar la pérdida en la extensión completa de la muñeca por una parálisis de ambos radiales. Recordemos que si la presión es mucho, si hay una lesión muy fuerte, podría afectar a ambos lados del nervio radial, ¿no? Lesiones altas, estas son por heridas en la cara externa del antebrazo. Fíjense ahí en la imagen, tenemos una fractura de diáfisis de húmero, ¿no? Entonces, todos los síntomas que les mencioné anteriormente, vamos a ver que va a existir un déficit de supinación del antebrazo y flexión del codo por la parálisis que va a existir en el músculo supinador largo y la dificultad de extender el codo por la afectación parcial de la inervación del tríceps. Entonces, estamos afectando todo eso. Sabemos que el tríceps está inervado por el radial, ¿no? Y el tratamiento. Bueno, cuando la apariencia es de aparición tardía, con respecto a una fractura del húmero, se debe explorar el nervio inmediatamente. ¿Para qué? Para poderlo liberar, ¿no? Puede que este lo esté comprimiendo, incluso podría seccionarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que haya una fractura que pueda estar cerca de lo que es el nervio radial, ¿no? En lesiones abiertas debemos explorar el nervio y realizar una neurorragia directa o un injerto del nervio, ¿no? Si la pérdida de sustancia es mayor a 4 centímetros principalmente.
Vamos aquí una vez más con el síndrome del túnel radial, vamos donde vamos a encontrar el dolor a nivel de lo que es la masa del supinador extensión, ¿no? Del antebrazo en la región proximal que se irradia hasta proximal y distal de los miembros. Los sitios potenciales de comprensión, bueno, vamos a ver la existencia de bandas fibrosas que van a estar ubicadas por delante de lo que es la cúpula radial a la entrada del túnel radial. Aquí. Aquí vamos, ¿no? El plexo arterial en forma de abanico, lo que les decía, ¿no? Que son los vasos recurrentes o plexo de Henry también llamado, ¿no? Aquí están los vasos recurrentes que van a estar en esa parte y esto podría ocasionar una presión también en el nervio por su disposición y esto podría producir un síndrome de canal radial. Aquí vemos la arcada de Force, ¿no? Que va a formar una banda fibrosa en lo que es este músculo, ¿no? En el examen clínico vamos a ver principalmente el dolor a la palpación, vamos a hacer el test de flexión del codo, el test de extensión del dedo medio. Aquí tenemos el test de flexión del codo, donde le pedimos a nuestro paciente que esté en posición anatómica con los brazos del paciente hacia arriba, con los codos, perdón, los codos se flexionan al máximo, los antebrazos se supinan al máximo y la muñeca se coloca en extensión. Esta posición debe mantenerse hasta 3 minutos. Normalmente este tipo de pacientes no pueden realizar esto. Y el test de la extensión del dedo medio, ¿no? Como se ve en la imagen, lo que vamos a hacer es una contrarresistencia y le vamos a pedir a nuestro paciente que haga la extensión del dedo medio. Normalmente este tipo de pacientes no tienen la fuerza para realizar la extensión. Y también podemos hacer el diagnóstico por ecografía. Esto nos puede servir mucho. Hoy en día se utiliza mucho esto para hacer el diagnóstico y poder hacer la diferenciación de que se pueda por un quiste, se puede una inflamación del tendón, una lesión del tendón y no hablar solo del nervio, ¿no? Aquí podemos ver una imagen hiperecoica que es del nervio radial. Tenemos aquí su rama sensitiva y aquí su rama motora, ¿no? Sensitivo y motora. Aquí tenemos el músculo brachiorradial, ¿no? Aquí tenemos lo que es la tróclea, ¿no? Aquí tenemos el braquial anterior, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico ecográfico que nos va a guiar mucho, ¿no? Aquí estamos viendo la arcada de Force, lo que les decía, ¿no? Producida por este ligamento, estos ligamentos que pueden obstruir, ¿no? Vemos la imagen longitudinal de lo que es la rama motora, y estamos viendo también que por debajo está la arcada de Force, ¿no? Aquí está la arcada de Force, aquí tenemos la rama motora de lo que es el nervio radial. Aquí podemos ver que lo está comprimiendo, ¿no? Otra estructura que debemos valorar es la arteria comunicante radial profunda, ¿ya? Esta arteria se conoce como, en la literatura como la of Henry, ¿ya? Henry. Se ha implicado en lo que es la compresión de la rama motora del nervio radial. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, lo podemos observar mucho mejor en lo que es una ecografía, como pueden ver aquí, pero una eco doble, para que podamos ver la vascularización, ¿no? Si efectivamente está aquí la arteria. Miren, aquí está la arteria y aquí está la rama motora del nervio. Y sí, ¿no? Está pasando justo por aquí. Para el tratamiento, si la sintomatología está asociada a los esfuerzos musculares, le pedimos a nuestro paciente que inmovilice, ¿no? Inmovilice. Normalmente no hacen caso, entonces lo que les hacemos es pedirles una férula braquipalmar, ¿no? Si el cuadro se repite, bueno, una vez que se recuperan los pacientes, ya no les duele, vuelven a hacer el mismo trabajo. Entonces, es importante recomendar esto a nuestros pacientes, que si ha tenido uno de estos problemas, puede volverse a repetir. ¿Ya? Entonces está indicado, si se repite, vamos a tener que indicarle una liberación quirúrgica. Entonces, decirle al paciente, ¿no? Si usted no se cuida, vamos a tener que operar, ¿no? Entonces, del túnel radial, donde vamos a tener que hacer la sección de lo que es la arcada de Force. Lo que han visto en los ligamentos, eso se hace la sección y para que el nervio esté más libre. Y vamos a hablar del síndrome del túnel del carpo.
Bueno, el síndrome del túnel carpiano es una condición que va a cubrir a un nervio, ¿no? Que atraviesa por el túnel óseo fibroso de la muñeca, ¿no? Este es más común en mujeres y en personas con ciertos factores de riesgo, también en personas con diabetes, obesidad o artritis. El síndrome del túnel cubital es una neuropatía más común del nervio mediano, representa el 90% de las neuropatías. Entonces, en este caso vamos a hablar del nervio mediano. Entonces, ¿qué vamos a ver? El síndrome del túnel del carpo, como les decía, es la más frecuente, ¿no? Porque vamos a comprimir al nervio mediano, que se va a encontrar bajo el ligamento transverso del carpo. Aquí tenemos al nervio mediano y este es el ligamento transverso del carpo. Entonces, esto lo presiona, ¿no? Vamos a encontrar que principalmente se da en mujeres en las edades de 40 a 60 años. Dentro de la anatomía vamos a ver que en la parte superior tenemos el ligamento carpal transverso o ligamento transverso del carpo, lateral tenemos al hueso escafoides y el trapecio, medial tenemos al pisiforme y ganchoso, dorsal tenemos a los huesos del carpo y ventral tenemos al retináculo de los flexores, ¿no? Este nervio va a inervar lo que son los músculos tenares, el primer y segundo lumbrical, el territorio sensitivo de lo que es el palmar del pulgar, índice medio y la mitad radial del anular. Dentro de la anatomía vamos a ver que aquí se encuentra el túnel del carpo, lo que les decía, los huesitos que lo conforman, ¿no? Además van a estar los tendones de los músculos flexor profundo de los dedos, que lo tenemos en esta parte, que están también lo que son los huesitos, ¿no? Y aquí tenemos al nervio mediano, que puede ser comprimido principalmente, aquí tenemos, ¿no? Los tendones del músculo superficial de los dedos, y aquí tenemos al tendón del músculo flexor largo del pulgar. Entonces podría producirse también por una inflamación de sus tendones que podrían comprimir al nervio mediano. Recordemos que aquí, por colores, ¿no? La inervación, así también para recordar lo que es el nervio radial, la inervación del mediano, el mediano va a inervar todo lo que está de color rojo, estamos viendo, ¿no? En la palma y el que está en el dorso. En el dorso estamos viendo que está en el dedo índice, medio y una mitad de lo que es el dedo anular. También tenemos que en la región de la palma está lo que es el pulgar, el dedo índice, el medio y la mitad de lo que es el dedo anular, ¿no? Y parte de lo que es la palma. El nervio radial, que es lo de color azul, que estamos viendo que es la región dorsal de lo que viene a ser el pulgar, segundo dedo, tercer dedo y el anular, ¿no? Y una región aquí pequeñita de lo que viene a ser el pulgar. Dentro de la etiología en este tipo, en el síndrome del túnel carpiano, tenemos locales que pueden ser producidos por un quiste, este nivel, fíjense aquí tiene un quiste esta persona, entonces el quiste puede hacer la compresión de este nervio y por ende puede producir lo que es el síndrome del túnel carpiano. Regionales pueden ser en caso de personas que sufren de artritis reumatoidea, y esto podría producir una inflamación a este nivel y producir este tipo de problemas, ¿no? Sistémicas, en el caso de pacientes con diabetes o hipotiroidismo, nosotros sabemos que en ese tipo de pacientes hay retención de líquidos y esto podría provocar lo que es una compresión de lo que es el nervio mediano. Aquí, ¿no? Viendo también lo que es el embarazo, en pacientes, por ejemplo, embarazadas, en pacientes con menopausia, la obesidad, hipotiroidismo, en pacientes que usan anticonceptivos orales, sabemos que eso también produce una retención de líquidos, ¿no? Se inflaman, se hinchan. La insuficiencia cardíaca congestiva, que igual da lo mismo, ¿no? Puede aumentar el riesgo de lo que es el síndrome de túnel carpiano. ¿Por qué? Porque va a producir un aumento del volumen de la vaina sinovial dentro del túnel carpiano y por ende va a producir esta compresión, ¿no? Está comprimiendo y la información no llega, ¿no? A los lugares, la inervación no llega a los lugares donde debería llegar en la mano. Dentro de la fisiopatología, vamos a ver que va a existir, primero lo que existe es una compresión, ya sea extrínseca o intrínseca. Ya tenemos una compresión. Esto va a producir un aumento de lo que es la permeabilidad vascular. Sabemos que el nervio también tiene
vasos, hemos visto al principio, entonces este va a producir un aumento de esta permeabilidad vascular y por ende va a producir un edema. Este edema, por consiguiente, nos dará una fibrosis con el tiempo y una degeneración de lo que es la vaina de mielina, es decir, las fibras se van a volver amielínicas, van a ser pequeños axones amielínicos. Nosotros sabemos que la mielina es la conductora, ¿no? Entonces, en este caso se van a volver amielínicos. Todo esto va a producir un aumento de lo que es el tejido conectivo, va a afectar lo que es el epineuro y perineuro y va a afectar totalmente lo que son los fascículos. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? Esta compresión va a producir un aumento de la permeabilidad vascular y esto por consiguiente nos dará edema, ¿no? Este edema va a producir un aumento de la presión endocranial y una alteración del equilibrio iónico a este nivel, por ende nos va a dar una disfunción nerviosa y nos va a dar una reducción del flujo de 30 a 50%, la circulación va a ser lenta, ¿no? Entonces vamos viendo, aparte de este incremento de la permeabilidad vascular, producirá una deformación de las fibras, va a producir isquemia local y esto va a producir mayor aumento de la presión endoneural. Y este edema producido producirá una proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos van a producir la desmilenización y fibrosis. Por ende va a existir lo que es la degeneración de las fibras. Dentro de la clínica y diagnóstico, bueno, el diagnóstico del síndrome de túnel cubital se basa en el cuadro clínico principalmente, ¿no? Vamos a tener que requerimos tanto de la presencia de los síntomas relacionados y la velocidad anormal de la conducción nerviosa para lo que es el diagnóstico. Aquí tenemos una tabla de clasificación de la calidad de los síntomas según su ubicación. Tenemos síntoma, ¿no? Puede ser clásico, los síntomas clásicos o probables que existen en el síndrome de túnel cubital van a ser entumecimiento, hormigueo, ardor, dolor en al menos 2 de los dígitos, puede ser primero, segundo y tercero, seguido de la palma, dolor en la muñeca o irradiación proximal a la muñeca, ¿no? Los síntomas posibles son hormigueo, entumecimiento, ardor en al menos uno o dos dígitos, uno de los dígitos, uno, dos o tres. Y los síntomas improbables, bueno, no hay síntomas en los dígitos uno, 2 y 3. Eso es muy improbable, ¿no? Dentro de la escala clínica, esta escala nos va a servir de mucha utilidad porque nos va a ayudar a tener la aparición de los síntomas y la progresión de los síntomas, ¿no? El examen físico en relación con la historia natural de la enfermedad, en donde primero vamos a aparecer el compromiso sensitivo y posteriormente el compromiso motor, ¿no? Entonces vamos a ver que en la etapa 0 el paciente está sin síntomas sugestivos de síndrome de túnel carpiano. En la etapa 1 solo hay parestesias nocturnas, ya solo le molesta en la noche. Etapa 2, la parestesia es diurna, ya empieza a aparecer molestias en lo que es en el día. En la etapa 3 va a existir déficit sensorial. En la etapa 4 va a haber hipotrofia o déficit motor de los músculos, ya va a perder la fuerza de los músculos, ¿no? Los músculos tenares que son inervados por el mediano. Y en la etapa 5 va a haber atrofia completa o parálisis de los músculos tenares que son inervados por el nervio mediano. Entonces, recordemos que no tenemos que hacer el diagnóstico tardío ya cuando está en la etapa 5. Si nuestro paciente viene y dice que tiene que se le paraliza la mano, que tiene hormigueos durante la noche en sus manitos, entonces debemos sospechar de este tipo de síndromes, ¿ya? No esperar a que el paciente pierda totalmente o que haya parálisis de todos los músculos, ¿no? Entonces tratemos de hacer el diagnóstico a tiempo, no dejarlo pasar así nada más a nuestros pacientes. Recordemos que también esto es importante en pacientes que tienen diabetes, en mujeres embarazadas, pacientes con hipotiroidismo, hacerles caso, ¿no? Tratamiento. Las intervenciones utilizadas para tratar el síndrome de túnel carpiano van a variar desde lo que es una órtesis, que tenemos ahí en la imagen, ¿no? Puede ser terapia física, ultrasonido,
o todo tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, dentro de la órtesis vamos a utilizar unos tipos de férulas que son utilizados en la práctica. Vamos a ver, vamos a tener a la muñeca en posición neutral con los dedos libres, muñeca en posición neutral. Puede ser también con los dedos incluidos en la férula, ¿no? En esta tenemos la férula de Crocop, que es con la muñeca en ligera extensión, de 0 a 15 grados, y dedos libres. La férula de Crocop con dedos incluidos también puede ser, no este sin dedos incluidos, el otro es con dedos incluidos. La férula debe llevarse entre 4 a 12 semanas y debe usarse solamente durante la noche o si su ocupación lo permite, ¿no? Durante el día. Posterior a eso también podemos hacer una inyección de corticosteroide con metilprednisona o triamcinolona, que es el tratamiento, ¿no? También podemos inyectar lo que es corticosteroides con anestesia o sin anestesia local. Esto va a depender de acuerdo al médico, pero se prefiere con anestesia porque es un procedimiento muy doloroso para el paciente. El número de inyecciones de corticosteroides debe ser restringido en un máximo de 3. ¿Ya? En caso de que se administren más inyecciones, debe ser un intervalo de 2 a 3 meses de estas inyecciones debe ser considerado. ¿Ya? El uso se describe para una disminución de los síntomas de lo que es el síndrome del túnel carpiano, principalmente para el dolor, ¿no? El dolor que sienten nuestros pacientes, precisamente por eso se le debe administrar corticosteroide y esto les calma rápidamente el dolor. Pero recordemos que no podemos estar realizando cada vez las inyecciones, ¿no? Por eso mismo se les indica que debe ser un intervalo de 2 a 3 meses de estas inyecciones. Y en casos más graves vamos a ver cirugía, ¿no? Recordemos que antes de esto, ¿no? Hacemos la inyección, siempre pedirles que hagan interconsulta con lo que es fisioterapia o que hagan sesiones con fisioterapia para recuperar la movilidad de los músculos en torno al trofismo. Esto ayuda mucho a la recuperación, sobre todo en la etapa 5. Y cuando ya es muy grave, bueno, a pesar de darle el tratamiento, a pesar de inyectarle, no reacciona o sigue las molestias, sigue el dolor, entonces recién realizamos una cirugía, ¿no? Entonces vamos a ver el paciente cuando no responde, ¿no? Podemos utilizar aquí, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen, vamos a ver al ligamento carpiano transverso y lo vamos a tratar de soltar para que ya no comprima lo que es el nervio mediano. Y aquí tenemos, ¿no? Imágenes, signos que nos van a ayudar mucho a este tipo de síndromes. Aquí tenemos la mano en garra que nos da la lesión del nervio cubital, porque sabemos que el cubital va a inervar esta zona, ¿no? La mano del predicador en caso de la lesión del nervio mediano y la mano caída en caso de lesión del nervio radial. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al tema del día de hoy. Espero que se haya entendido. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por el chat. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Si quieren todo el material, ahí están los números para que puedan solicitarlos, además de material extra que se les enviará. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.